Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético. En mi último video, antes de la pausa que tuve que tomar por razones de cambio de residencia de un país a otro, con todo lo que conlleva eso para complicarle la vida a uno hasta un punto cercano al colapso mental. En ese video de hace 7 meses, donde intenté esbozar una predicción sobre lo que sería el 2022, bueno, en ese video me quedé corto, dramáticamente corto. Fui prudente porque pensaba que sería durante el año 2023, durante el medio periodo terminal de la administración Biden, cuando se iba a desatar la tempestad perfecta sobre todas las comarcas. Pero 18 días después de ese video comenzó la guerra en Ucrania y pronto se convirtió, a pesar de la primavera y del verano y sus promesas de vida renovada, se convirtió en la guerra en Europa, aunque entiendo que a mucha gente le cueste creer eso por los momentos. Con respecto al conflicto en Ucrania, sigo negado y seguiré negado a pronunciarme, en vista de que la información, como en toda guerra, la información fue una de las primeras víctimas. Sin embargo, hay muchos indicadores proxy que a los analistas serios les permiten establecer más o menos cómo se está desenvolviendo la guerra. Y llegado a este punto, prefiero que sean ellos los que se pronuncien. Por lo tanto, de mi parte, lo más que puedo decirles es que la guerra va a seguir y se va a extender y profundizar en ámbitos y modalidades que no son necesariamente las de una guerra convencional, tal como la que estamos viendo no en Ucrania, sino fuera de Ucrania. Porque las guerras, como siempre, se configuran y se desarrollan según la tecnología disponible. Y como vivimos sin duda alguna en una era hipertecnológica, pues guerras de orden hipertecnológico es lo que vamos a tener, lo cual no es una buena noticia. La guerra en Ucrania, al parecer, fue una guerra preparada y confeccionada para empantanarse en un conflicto de intensidad variable, que podría prolongarse por tiempo indefinido. Y esta sería una conclusión bastante plausible si no fuese porque creo que su verdadero objetivo es otro, a escala europea, incluso indoeuropea, y cuidado si indoaria. Y esto significa que su evolución será acorde con el cumplimiento de estos objetivos, sobre todo en Europa, y sobre todo apuntando de entrada a dos países específicos, Alemania e Italia. ¿Y esto qué significa? Significa que la guerra en Ucrania debe ser funcional al interés del atlantismo angloamericano de poner de rodillas a Alemania, sometiéndola definitivamente y de una vez por todas, para que no se levante nunca más, y de destruir lo que queda de Italia para preservarla como una joya, sí, pero una joya devaluada a precio de chatarra. Desde hace décadas se trata de poder comprar sus tesoros incalculables al precio más conveniente posible. En otras palabras, al precio que se pagaría por una ruina. Así que la guerra va a seguir de un modo u otro y va a seguir de varios modos. Va a conectarse y coordinarse con otras operaciones. Pero la operación principal, que ya se ve claramente, comenzó con la pandemia y se amplificó con la crisis energética, que por cierto comenzó muchos meses antes de la guerra en Ucrania, por voluntad globalista de imponer la transición ecológica, la transición verde, a toda costa y a todo costo. Y este es un hecho que no admite discusión. Lo que pasa es que la buena memoria no es la que caracteriza a las masas de sociedades de consumo que fundan su existencia en la novedad sin fin como signo constante del progreso.
¿Y cuál es esta operación principal que aflora con cada vez mayor claridad? Es la transición ruinosa hacia una economía de guerra, que es la verdadera expresión de la guerra cuando alcanza a la sociedad. Es la larga mano de la guerra, alcanzando a todos por igual, sin importar distancias ni fronteras. Y estar en guerra, en términos prácticos, no significa otra cosa que vivir en una economía de guerra, sin posibilidad de escape y sin saber cuándo terminará. Es la guerra que siempre llega a todas partes, en toda época y lugar. Y de nada sirve discutir si estamos o no en guerra, si ya comenzó o falta todavía. La guerra tiene una forma de tocarnos y de abrazarnos, y esa forma es la economía de guerra. Es así como llega a nuestras vidas y se instala en nuestras vidas. En el otro video, que como muestra de agradecimiento hacia mis patrocinantes, se quedará como un video exclusivo. En ese video explico con más detenimiento qué es la economía de guerra, qué significa para nuestras vidas y expongo cuál es la única forma de enfrentarla con alguna posibilidad de éxito. Y dentro de este marco de economía de guerra, el objetivo no solo es el de provocar inflación y recesión, sino contracción del aparato productivo, el cierre de empresas, comercios y servicios y el aumento estructural del desempleo. En otras palabras, destrucción del tejido económico para provocar a su vez destrucción del tejido social y así allanar la autopista hacia el final de los tiempos, que en clave globalista es eso que llaman el Gran Reset, aunque va mucho más allá de lo que propone el mismo Gran Reset, pero ese es otro tema para algún video futuro. En fin, dentro de ese marco de economía de guerra, me parece sumamente importante advertir que en algún momento se van a activar dos operaciones que llevo tiempo describiendo y que mis seguidores creo que ya tienen una idea más o menos clara de qué se trata. Estas operaciones forman parte de los métodos occidentales para propiciar, impulsar y controlar el descontento social. Hay otros métodos democráticos, como el gatekeeping, que ya expliqué en otro video. Eh, es que la democracia ha demostrado no ser otra cosa que un método perfecto para invisibilizar al poder verdadero, produciendo un espectáculo que lo venden como política. Pero en este caso me voy a referir a dos métodos específicos sobre los cuales hay que estar claros: estrategia del caos y estrategia de la tensión. Estrategia del caos. Su método podría describirse en cuatro palabras: confusión, división, caos, crisis. Confusión y división para promover el caos en la sociedad, para luego amplificar y profundizar ese caos hasta llegar a su etapa superior, la crisis, y así llegar al estado de necesidad, y así poder justificar la represión en aras del orden público, entendiendo por orden público la eliminación de amenazas contra la paz ciudadana. Esta estrategia consiste también en infiltrar las protestas de la gente para desviarlas hacia la violencia y poderlas criminalizar. Esto siempre funciona cuando hay medios de comunicación que forman parte del sistema de dominación. Por lo tanto, este método funciona siempre. Ahora vamos con la estrategia de la tensión. Este método consiste en estremecer y atemorizar a la sociedad con atentados terroristas. Mientras la estrategia del caos es algo que puede ser aplicado por la clase política y el clero mediático, solo basta ser bueno a la hora de criar y amaestrar perros pastores. En cambio, la estrategia de la atención es responsabilidad exclusiva del Estado, de sus agencias de seguridad e inteligencia y de sus servicios secretos, ya sea en este caso para criar lobos solitarios, o sea, manchurianos, o una manada de lobos, o sea, una organización terrorista.
Pero para hacer esto hacen falta destrezas que están fuera del alcance de la mediocridad y la ineptitud fisiológica que caracteriza a políticos, periodistas y formadores de opinión del sistema de dominación. Cuando hablamos de estrategia de la atención y los atentados terroristas que la caracterizan, estamos hablando de operaciones de falsa bandera, en donde el primer objetivo es crear un enemigo implacable que constituye una amenaza que va más allá de la amenaza contra la paz ciudadana. Estamos hablando ya de una amenaza contra el mismo Estado. Y en los últimos años se ha logrado implantar en las masas occidentales el concepto de amenaza contra la civilización, contra el mundo libre. Y el objetivo de construir este tipo de enemigos es para justificar la persecución de entrada y luego la guerra, si hace falta. Y eso ya lo vivimos con ese proceso que comenzó con la creación y activación de Al Qaeda y de ISIS y que culminó en la intervención de Irak y Afganistán y también con el intento de primavera árabe en Siria. Pero todo eso se hizo no para solucionar el problema, se hizo para empeorarlo, con miras a un objetivo final de orden superior, imperial, de liquidación de toda una civilización que deberá ser cancelada y desechada. Por lo tanto, la guerra a la cual se deberá llegar en algún momento es una guerra a todos y en todos los niveles, desde el individual y familiar, pasando por las sociedades, las naciones, hasta llegar a los continentes. Esto en el plano material. Pero esto tiene su prolongación, la más importante, en el plano cósmico, en un plano de la existencia que va más allá del material. Bueno, vamos a aterrizar el tema para no alargar mucho este video y vamos a llevarlo de nuevo a esa capa de polvo que constituye el hábitat del hombre reducido a dos dimensiones y despojado de cualquier dimensión vertical. En otras palabras, volvamos a la actualidad que nos toca y nos tocará vivir. La aplicación conjunta de estrategia del caos y estrategia de la atención en algún momento traerá como consecuencia la conversión de cualquier protesta, de cualquier expresión de descontento, en expresión de desadaptación psiquiátrica, pero sobre todo en expresión de conspiración y luego de terrorismo. Se trata de una criminalización creciente en donde cualquier protesta al final será clasificada como obra sediciosa de enemigos internos, enemigos del Estado, la sociedad y de la nación, y por lo tanto enemigos del mundo libre, de la democracia, la libertad y el orden basado en reglas. Verbigracia, a cualquiera que se le ocurra reclamar o exponer una crítica o denunciar al gobierno, esa persona podría ser tachada de ser un agente de Putin o de China o del fascismo o del comunismo, según la dualidad disonante, disociante, divisiva implantada por la Matrix. Y es así como ambas estrategias pavimentarán el camino de legitimidad hacia la declaración de estados de excepción y de alarma en muchos países de Occidente. Y eso inevitablemente desembocará en el establecimiento de estados policiales y de guerra. Y de esto ya tuvimos una muestra durante la pandemia. Pero ese fue solo un ensayo para medir a la sociedad y su grado de conformismo y sumisión, su grado de licuefacción en la escala Bauman. Desde luego, llegaremos a los estados de excepción, de alarma, a los estados policiales y de guerra, siempre a nombre del mundo libre y la defensa de la libertad y la democracia. Y también a nombre del mercado. No nos podemos olvidar del Dios verdadero. Señores, la guerra que nos debe interesar es la guerra que nos van a hacer, la guerra contra la sociedad y la humanidad. Guerra que al parecer comenzó con el milenio, cuando se activó The War on Terror.
con aplauso unánime y de pie por parte de todo el Deep State de los Estados Unidos. Este tema lo voy a tratar, es algo que se debe exponer, pero es algo que se debe exponer con la debida solidez. Eh, pero antes necesito que mis seguidores estén claros en otros temas, que ya verán cuáles son. Eh, es indispensable que primero comprendamos en cuáles manos invisibles hemos caído desde hace ya unos cuantos siglos, para que después pueda exponer el tema de lo que ha comenzado a desarrollarse como la nueva solución final, a partir justamente de este siglo. Bueno, seguimos. Amigos, esto no es lo que nos tocará vivir en los próximos tiempos, porque ya lo estamos viviendo. Y a los que no se contentan y esperan algo más, bueno, ese algo más es imposible de predecir. Por ejemplo, hay gente que busca signos, cree ver signos. Eso está bien, pero no se dan cuenta que ya andan descalzos pisando un pantano. De alguna forma siguen en la Matrix. Señores, después de vivir todo lo que ya nos ha tocado vivir este año y en los últimos 3 años en general, puedo afirmar que, pero sobre todo afirmar, pero solo a partir de lo que hemos vivido este año, puedo afirmar que esa aceleración que se manifestó desde el primer momento de la presidencia de Joe Biden, esa aceleración no era ninguna impresión ni ninguna exageración. Biden fue puesto allí para dirigir un proceso acelerado, para pisar un acelerador. Ya no se puede seguir dudando de eso. Por lo tanto, es muy probable que, no es que sea posible, es muy probable que nos tocará vivir a partir de la llegada del invierno una inmersión fría en la marea sin retorno de la fase delirante, que esa también se adelantó bastante este año. Y esa inmersión nos podría agarrar teniendo que someternos una vez más a un nuevo confinamiento en nuestros hogares. Y esto no debería tomar por sorpresa a nadie. El desastre, esta vez energético y por lo tanto económico, podría aportar el marco, el cuadro perfecto para un nuevo confinamiento. Y de todos modos no se olviden del desastre biológico. Atentos con esto, porque una de las justificaciones de la incursión de Rusia en Ucrania podría estar relacionada con amenazas biológicas. Y esto tampoco debería sorprender a nadie. El tema biológico, yo no he tocado este tema porque realmente no sé nada al respecto. He estado estudiando, me he documentado, pero todavía no me siento listo para emitir opinión. También porque siento que todavía falta mucho, mucho por descubrir. Bueno, antes de concluir este video, y antes que nada, quisiera agradecer de todo corazón a los patrocinantes que nunca nos quitaron su apoyo durante esta pausa forzada de primavera-verano. Y el video que publiqué hace 2 días se quedará como video exclusivo justamente como muestra de agradecimiento. Los próximos videos volverán a ser casi todos de exclusividad temporal, como siempre. Y digo casi todos porque vendrán también más videos exclusivos. Y hablando de videos exclusivos, hay gente que me escribe con mucha gentileza para pedirme consejos sobre el qué hacer, sobre todo consejos para emigrar. Y a todos les respondo siempre de la misma manera. Y es que para eso están las consultas personalizadas, privadas. Y no puede ser de otra manera. A mí me sorprende tener que explicar que en estos casos se trata de asuntos que solo pueden tratarse individualmente y en forma privada, con un mínimo conocimiento específico del caso a tratar. Más abajo, en el texto descriptivo de este video, encontrarán todas las indicaciones tanto para colaborar con la producción de estos videos como para solicitar consultas personalizadas, que no son otra cosa que conferencias e informes privados que ya me ha tocado hacer
para personas, inversionistas y pequeñas empresas. Tampoco puedo ir más allá de eso, ¿no? Bueno, amigos y seguidores, es todo por el momento. Gracias por haberme seguido hasta el final y cuídense, por favor. Y nos veremos pronto, muy pronto. Esta vez será en serio.